quiero que me acompañen a Números 21:1-9. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, y los israelitas los destruyeron por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Orna. Partiendo del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés: porque no habéis sacado de Egipto para morir en el desierto, pues no hay comida ni agua, y destetamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente, de bronce vivía. Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, quedando la antigua generación en el desierto, y se pregunta: ¿por qué este pueblo fue tan infiel frente a la más grande demostración de amor, paciencia y misericordia de parte de Dios? Tiene que llegar a esta conclusión: el corazón es perverso, hermanos, más que todas las cosas. Cuando lo revelara después del profeta Jeremías, pero ¿seríamos nosotros mismos diferentes a lo que Israel ha hecho en el pasado? Hazte un examen de conciencia hoy. ¿Seríamos nosotros diferentes al pueblo de Israel ahora? Por supuesto que no. Si en algún lugar de ser la generación de Moisés fuera la del siglo XXI, por seguro que seríamos igual o peor que ellos. En nada nos diferenciamos de aquel pueblo de quien Isaías dijo: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no puedo, en pos de sus pensamientos. Esto es Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. El cansancio del alma o espiritual puede llegar en cualquier momento a nuestras vidas, hermano. Al igual que Israel, podemos llegar a decir: nuestra alma tiene fastidio, está cansada de este pan tan liviano. Piensa por un momento en las áreas de tu vida donde pudiera estar sintiendo usted un cansancio hoy en su alma. Considere que una de las causas del cansancio del alma pudiera venir cuando usted no tiene ningún deseo de leer la palabra de Dios, ni tampoco tener un tiempo a solas con Él en oración. Tal vez le ha pasado, ¿o no, hermano? Estas dos disciplinas del alma no tienen sustitutos, y si no las practicamos, el resultado es que el alma se agota, se fastidia, se cansa, pues llegamos a ver todo tan liviano como lo hizo el pueblo de Israel. Y cuando el alma entra en esa condición, entonces todo parece un fastidio, parece un cansancio. A lo mejor el asistir a la iglesia lo ve como un fastidio, por cuanto hay un desgano espiritual, ya no tiene ganas, todo le aburre, todo le molesta. Entonces la persona arremete contra todo. Nada le parece bueno. La murmuración y la crítica ahora forman parte de la vida de usted, hermano. El gozo y la victoria del cual fue testigo en el pasado, hace un rato largo, que no forma parte de su vida.
Por supuesto que la alabanza gozosa tampoco forma parte de su adoración a Dios. ¿Y qué decir de testificarles a otros acerca de Jesucristo? Ya no siente esa hambre, esa necesidad de compartirle al pueblo, a sus otros hermanos, esa palabra que el Señor trae refrescante para cada uno. Ya no necesita, ya no siente el hambre de compartir las buenas nuevas que el Señor ha hecho en su vida. Nada es más terrible para un creyente que llegar al estado en que cayó Israel. Nos hará muy bien hablar en este peligro espiritual que está el pueblo del Señor, que nos enseña esta historia. Amén. Bueno, esta historia nos revela el pronto olvido del alma de los beneficios divinos. Y quiero que vayan conmigo. El olvido de los votos hechos del pueblo de Israel. Israel estuvo siempre expuesto a derrotas. La presente fue permitida para enseñarnos a esperar que la conquista de Canaán no fuera por su propia sabiduría y valor, sino solamente por el valor y ayuda de Dios. Esto fue uno de los recordatorios que más adelante tendría que saberlo cuando conquistaran la tierra prometida. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 9:4. Después de que el Señor tu Dios haya hecho esto por ti, no digas en tu corazón: el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. Imagínate, Él quita por la perversión de las personas, quita a las naciones de tu camino. ¡Wow! El Señor hace cosas sorprendentes. Ahora vea esto. Israel hizo votos para enfrentar las ciudades que tomaron sus prisioneros. Así que pronto derrotaron a esos enemigos que por consentimiento divino, pero así saborearon la victoria. También se olvidaron de ella. Eso sucedió ayer y sucede hoy. El salmista en una oportunidad dijo: y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos la tendencia de olvidarnos muy rápido de las buenas cosas que el Señor nos hace partícipes día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cuántas veces el Señor no te ha sacado de un aprieto, tal vez económico, tal vez de salud, tal vez de corazón? Tú no sabes. Y el Señor hace el milagro, hace la obra. Y tú rapidito te olvidas en el momento: gloria a Dios, porque el Señor hizo esto en mi vida, que se glorifique más en mi vida. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo te olvidas de lo que el Señor hizo y dejas de glorificarlo, dejas de exaltarlo. Entonces tendemos la tendencia a olvidarnos muy rápido de las buenas cosas que el Señor hace. En algún momento de crisis, como lo estuvo Israel, hacemos votos de consagración y de dedicación al Señor. Pero tan pronto como pasa todo, nos olvidamos de Dios. Y el olvido de la victoria lograda, imagínense. En su historia Israel tenía que recordar que 40 años los amalecitas y cananeos los habían derrotado, precisamente en este sitio, cuando intentaron llegar a la tierra prometida por sus propios medios. Quiero recordarte esta tarde que uno por sus propios medios no puede caminar. Solamente de la mano del Señor Altísimo tú puedes caminar, porque estos intentaron caminar solos y no lograron nada. Precisamente cuando intentaron llegar a la tierra prometida por sus propios medios, no lo lograron. Pero ahora ellos cuentan con la poderosa presencia de aquel de quien se dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa la cumplió el Señor siempre a Israel. Fue testigo permanente de la espada del Señor contra sus enemigos. Pero del lugar que ellos llamaron Orna, destrucción, pronto se olvidaron también la palabra destruir. Acá significa que si ellos ganaban, consagrarían al Señor todo como un tipo de ofrenda o tributo, sin retener nada para sí o para los demás. Pero esta promesa no duró mucho. Una de las cosas que se repite siempre en la vida cristiana es la continua
fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas y la frecuente infidelidad de su pueblo que olvidan sus beneficios. El olvido por el desánimo. Israel experimentó el desánimo, tanto así que fue esto y la murmuración lo que le costó a la generación de Moisés el no entrar a la tierra prometida. Ojo, el Señor tiene una tierra prometida. El Señor nos hablaba la semana pasada de un desierto. ¿Estás dispuesto a conquistar tú tu tierra prometida? ¿O vas a ser también un siervo infiel y no vas a conquistar esa tierra prometida que el Señor tiene para ti, para tu familia, para los tuyos? El caso de Israel fueron muchas las veces que se desanimó, pero hubo una de 3 de ellas que ha sido la más notorias. Se desanimó al salir de Egipto, cuando quedaron acorralados entre el mar, el desierto y los soldados del faraón. Se desanimó en el camino hacia Canaán, al llegar a sus linderos y no poder entrar allí. Y se desanimó cuando supo de los gigantes que habían en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos saben que hay una tierra prometida y que hay una tierra donde fluye leche y miel? Pero también saben que hay gigantes. ¿Cuáles son tus gigantes que están impidiendo que tú pases a esa tierra prometida? ¿Cuántos son ellos los que están impidiendo el traspaso a una nueva vida, a esa tierra donde fluye leche y miel? Llámalos por nombre, examina tu corazón. Recuerda, ¿se desanima usted, hermano, también? ¿Cuáles son las mayores causas de su desaliento? Si usted se desanima por el celo de las cosas del Señor, se justifica, hermano. Pero si hay un desaliento que es de origen pecaminoso, deséchelo, porque eso no le sirve de nada para caminar, para lograr llegar a esa tierra prometida. Esta historia nos confronta sobre el terrible pecado de la murmuración, el blanco de la murmuración que Dios abomina. Es un cuadro triste y doloroso que el blanco de la crítica y la murmuración sea el mismo Dios que ama y sustenta a su pueblo. Israel nunca midió las consecuencias de su quejada. Fue una murmuración directa contra Dios y su líder. Nada pudo ser más grave que esto. Pero la verdad es que el pecado de la murmuración no es algo nuevo. Uno puede percibir que la misma caída del hombre generó murmuración. Y al final se ve cómo recayó contra Dios. Cuando Adán dijo, la mujer que me diste por compañera, se estaba quejando que ella era el responsable de su propia desgracia. Cuán equivocado estaba. Desde entonces el pueblo de Dios ha cometido el pecado de la murmuración, uno de los más feos del carácter. Piensen esto, en el hogar se murmura contra los padres, en el colegio contra los profesores, en el trabajo contra los compañeros, y en la iglesia contra el pastor y los líderes. Y no faltan otros pastores que están en contra murmurando a otros pastores. Eso no es sano, hermanos. Cuando se murmura contra otro es un menosprecio. Imagínese hacerlo contra Dios y su ungido. Usted no se lo está haciendo a otro ungido, se lo está haciendo a Dios. Y hay que tener cuidado con su lengua. Si usted ha levantado en algún momento algún falso, o ha murmurado o ha señalado algún ungido de Dios, cuide su boca, porque el Señor no le gustan esas cosas. El porqué de la murmuración. Usted se ha puesto a pensar el porqué de la murmuración. La murmuración es todo lo opuesto a la alabanza. Quien murmura ni alaba ni agradece, sino que golpea con sus palabras. ¿Usted cree que es de bendición cuando murmura y critica a un hermano? No, hermano. En lugar es de maldición, porque eso no es de bendición. Eso hizo Israel. Le falta de un bien temporal, o el hecho de ver que Dios les conduzca en alguna otra dirección, puso al descubierto la más grande ingratitud de la gente. Tenga conocimiento. ¿Cuántas veces, porque el Señor no le ha dado lo que usted quiere, usted empieza a rechazar, a maldecir, a quejarse, así como lo hizo el pueblo de Israel? Y eso es una ingratitud. Dios todos los días nos bendice sobrenaturalmente, pero usted siempre se queja. Ay, el sol, querías trabajo, tienes trabajo, estás labrando la tierra. Ay, qué cansada vengo. Siempre te quejas por todo.
si te dieron un lugar donde lavar, donde planchar, hacer las cosas. Siempre es una queja. Pero esa es una ingratitud ante el Rey de Reyes, porque Él con amor te provee y te sustenta día con día. Con una sola queja, echaron por tierra la manifestación del poder de Dios el pueblo de Egipto, queriendo regresar al paganismo que vivían en Egipto. Como alguien lo ha definido, Israel había salido de Egipto, pero Egipto jamás había salido de ellos. Ellos seguían atados a su vida impune que vivían. Aquí se pone de manifiesto que el propósito de toda la murmuración es desplazar a Dios de un corazón agradecido. Cuando tú murmuras, empiezas a hablar cosas que no son de bendición. Tú desplazas a Dios, tú sacas a Dios del lugar que Él tiene en tu corazón. Y sustituirlo por los puercos o por los rábanos o por las cebollas que el mundo te ofrece, por todo lo que tiene el mundo. El creyente que murmura en el fondo pareciera anhelar la vida que antes tuvo. No le gusta la vida nueva, porque por todo murmura, por todo se queja. Inconscientemente está comparando una cosa con la otra. Compara la adoración y el servicio con lo que a su juicio es lo más importante. ¿No te has dado cuenta? Ay, no, hoy no alabaron como debería ser. La prédica del pastor hoy sí que no me gustó, no me edificó. O sea, siempre viven comparando, siempre viven trayendo palabras sucias a su boca. El desprecio de la murmuración es el maná. Hay algo que sorprende esta murmuración que la hace más detestable aún: la forma como Israel menospreció el maná de Dios. Llegar a decir que nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano era echarle a Dios en cara que su provisión durante todos esos años no fue real. Llamar liviano el pan de Dios constituye el más grotesco y vulgar menosprecio a aquel que ha prometido sostener a sus hijos, cualquiera sean las circunstancias por las que pasamos. Surge aquí la pregunta que hiciera el comentarista Matthew: ¿con qué se le agradará? ¿Quién no estaría contento con el maná? Si el maná es un fastidio para el alma, quiere decir que el alma probó de su contenido, pero nunca se alimentó de él. Si el maná es una representación de la palabra de Dios, como en efecto lo es, quiere decir que para muchos creyentes la palabra, en lugar de ser una razón de su alimentación y gozo, es un fastidio, es una carga pesada. El Señor dejó un libro que se llama Biblia para que nosotros, sus hijos, nos alimentáramos, para que agradáramos a nuestro corazón y lo agradáramos a Él, para que fuéramos teniendo esa unción que viene del cielo con su revelación a través de la palabra. Mas aún hay algunos que desechan esa alimentación, no les importa. Imagínense, más aún si el maná es una figura de Cristo, como en efecto lo es. Israel anticipadamente lo menospreció, lo rechazó. Y ahora quiero que te preguntes, ¿qué es para ti el maná? El maná es la palabra del Señor. Esta historia nos presenta la obra restauradora de la gracia a favor del pecador. La murmuración tiene que ser castigada. Dios no deja sin castigo al que peca contra Él. Los métodos que usa para disciplinar a su pueblo algunas veces son del tamaño de su actuación. En este caso, Dios envió serpientes ardientes, cuyo veneno era tan mortífero que murió mucho pueblo de Israel. La descripción que se hace de serpientes ardientes nos muestra el intenso dolor que producía en sus víctimas. Ni el mejor antídoto contra el veneno quitaría el dolor, pues era enviado por Dios y solo Él, haciendo alguna provisión, detendría la mortandad de ese pueblo. Hermano, tenga cuidado con la murmuración. Mire el ejemplar castigo que recibió Israel, porque también el Señor hace que sus hijos se detengan por un momento por sujeción. La serpiente ha sido un símbolo de pecado. De hecho, el pecado se introdujo en el mundo cuando Satanás usó el cuerpo de una serpiente en el jardín del Edén. Nunca podremos culpar a Dios de los métodos que usaba para castigar si no revisamos lo que provocó su ira. El pecado sigue matando mucha gente.
La murmuración es un rechazo abierto contra Dios, pues menosprecia la obra de amor y de gracia. Así pues, el pecado debe ser castigado. La importancia de la confesión, hermano, imagínense. La confesión colectiva fue sin rodeos. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. La confesión quita el orgullo, contrita el espíritu y se expone a la misericordia divina. Hay 3 pasos que trabajan juntos para lograr una real y genuina restauración. Un convencimiento que reconoce que has hecho mal contra ti mismo. Una confesión que admite que has hecho mal contra Dios. Y una contrición donde aceptas que has hecho lo malo. Dios está examinando tu corazón y pide que por un momento te detengas esta tarde y mires hacia tu interior. Un convencimiento que reconoce que has hecho mal contra ti mismo. Cuando tú pecas, no solamente le estás haciendo daño al vecino al que querías dañar, sino a ti mismo. Una confesión que admite que hemos hecho mal contra otros. Tienes que reconocer y confesarle al Señor que has hecho y admitir tus responsabilidades por lo que has cometido. Una contrición donde aceptas que has hecho lo malo y que renuncias desde la raíz para poder caminar bajo los senderos del Señor y confiesas tu falta ante Él. Pero se aseguró que Moisés intercediera por ellos. Ya esto no era nuevo. Israel una y otra vez demandó la intercesión de su líder después de haber pecado contra Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has llegado a pedirle al pastor: pastor, interceda por mí, tengo una necesidad grande, necesito que ore por mí? Pero tú sigues en la misma, sigues pecando, sigues viviendo una vida tibia, sigues viviendo en el mismo pecado. Y al Señor no le gusta eso. ¿Cuántas veces el pueblo de Egipto le clamó a Moisés porque fuera a interceder ante nuestro Padre? Y seguía viviendo esa vida de desorden, esa vida de pecado. Ellos sabían que Moisés era el único a quien Dios oiría para aplacar la ira contra ellos. Hay en esto una figura extraordinaria. Moisés es una figura de Cristo. La confesión que nosotros hacemos a Dios debe tener el respaldo del mediador eterno. Y debes de reaccionar, de empezar a tomar tú tu propia brecha y decirle: Señor, heme aquí, yo voy a dejar de pecar y te pido a tu pastor, a tu guía que tienes en esta tierra, que interceda por mí, pero yo haré un cambio genuino en mí. Pero, ¿cómo es la gracia infinita del Señor? La respuesta de Dios es para sanar al herido, es por demás interesante. He aquí la manifestación de la gracia de Dios. El mismo instrumento que usó para castigarles, ahora lo usa para salvarles. Miren la gracia inmerecida del Señor. El pueblo herido por la mordedura debería poner su fe en la serpiente levantada. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Te has puesto a pensar, hermano? Hay un mundo de evangelio acá. El Señor dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Comparemos la dolencia de ellos con la nuestra. El pecado muerde como una serpiente venenosa. Compárese la aplicación del remedio de ellos y el nuestro. Ellos miraron y vieron, y nosotros, si creemos, también viviremos. Ellos miraron la serpiente y fueron sanados. Nosotros por fe miramos a Cristo y somos sanados por su gracia. Esto es la gracia infinita de Dios para el pecador mordido por el pecado. Esta historia nos revela como ninguna otra el fastidio, el cansancio que puede llegar a tener el alma cuando la misma añora el regreso de su vieja vida. El maná que Dios preparó para su pueblo por 40 años tuvo que ser el alimento mejor elaborado que jamás alguien haya comido. Fue preparado por Dios con los nutrientes necesarios para la vida en el desierto. Sin embargo, Israel sintió fastidio de esa comida, llamándolo pan liviano. Eso fue la más descarada ofensa contra el Redentor y líder que era Moisés. Pero Israel pagaría cara su murmuración. ¿Tú quieres pagar cara tu murmuración? El castigo de Dios fue mortal.
Muchos murieron por las serpientes ardientes. El menosprecio por el maná fue un rechazo anticipado al Mesías, puesto Cristo sería el maná que descendió del cielo, pero también la serpiente que fue levantada como sanidad para los heridos. También es una figura de Cristo. Por lo tanto, el alma de un creyente que no debe cansarse o fastidiarse por la comida de siempre. Jesús sigue siendo el pan de vida que descendió del cielo. No es poca cosa lo que Jesús ha hecho para que la menosprecie. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidel. Amados hermanos, le hacemos la invitación para que nos llame, para que nos cuente si te necesita oración o tiene alguna necesidad. Estamos acá para que se comunique con nosotros, para poderle ayudar y servirle con el amor del Señor. Se puede comunicar al número 5465-9583. Con todo amor le atenderemos, será un placer poderle atender. Y bueno, amados hermanos, les quiero comentar acerca de la prédica. El Señor decía: y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en Juan 3:14. Comparemos la dolencia de ellos con la nuestra. El pecado muerde como una serpiente venenosa. El pecado es muerte. Compárese la aplicación del remedio de ellos y al nuestro. Ellos miraron y vieron, ese era el remedio para que ellos fueran sanados de esa mortandad. Y nosotros, si creemos, también viviremos. Ellos miraron la serpiente y fueron sanados. Nosotros por fe miramos a Cristo y somos sanados. Esto es la gracia infinita de Dios para el pecador mordido por el pecado. Qué gracia tan sobrenatural la que el Señor tiene sobre nosotros. ¿Cómo podemos ir cambiando y transformando nuestras vidas si de verdad le entregamos al Rey de Reyes nuestro corazón y nos despojamos de nuestro pecado y de nuestras iniquidades? El Señor puede obrar de una manera sobrenatural en tu vida, hermano. Pero ya no esperes más tiempo. Toma la decisión el día de hoy. Él puede transformar todo lo que para ti es oscuro en luz. Date la oportunidad de caminar como hijo de Dios, sin ningún problema, sin vivir en pecado, sin vivir en un tipo de murmuración, sin vivir en una vida vieja, una vida doble, donde estoy en la vida nueva que el Señor me regaló y anhelando lo que la vida vieja me dejó. Es hora que tú te despojes de todo eso, porque el Señor quiere hacer cosas nuevas. Pero muchas veces nosotros somos tan tercos, sus hijos, que no permitimos que Él se glorifique de gran manera, porque nosotros mismos somos los que nos ponemos los tropiezos en nuestro caminar como hijos de Dios, en nuestro caminar cristiano. Entonces empezamos a ver: ay, qué pereza, llega el desánimo, llega el desaliento, el desgano espiritual, y te dejas invadir por muchas otras cosas más. Ya no te fijas en lo que está ahí arriba. Nuestra principal y mayor anhelo que debe ser el Señor, buscarlo y seguirlo y seguir esa luz que Él nos da. Ser un día, llegar a la estatura del varón perfecto. Esta historia nos reveló, como ninguna otra, el fastidio de su pueblo, que puede llegar a tener el alma cuando a la misma añora el regreso de su vida vieja. El maná de Dios, preparado para su pueblo por 40 años, tuvo que ser el alimento mejor elaborado que jamás alguien haya comido. Fue preparado por Dios, con los nutrientes necesarios para la vida en el desierto. Sin embargo, Israel sintió el enojo, el fastidio de esa comida, llamándolo pan liviano. Esa fue la más descarada ofensa contra Dios. Y sí, el líder, Moisés también. Pero Israel pagaría cara su murmuración, así que muchos pagarán cara sus murmuraciones, sus desplantes ante el Rey de Reyes, porque Él no se merece nada de esas cosas, que nosotros, estos hijos que Él tiene, seamos malagradecidos. Hoy el Señor te está dando la oportunidad que enmendes si eres un hijo desobediente, si eres un hijo que no le gusta vivir bajo las órdenes y mandamientos del Señor. Cambia hoy. El Señor está tocando tu puerta y te dice: camina conmigo, porque yo estoy haciendo cosas grandes en mis otros hijos, pero también quiero que tú también recibas